San Ignacio de Loyola, autobiografía. Capítulo 1. Hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo, y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Y así, estando en una fortaleza que los franceses combatían, y siendo todos de parecer que se diesen salva sus vidas, por ver claramente que no se podían defender, él dio tantas razones al alcaide que todavía lo persuadió a defenderse, aunque contra parecer de todos los caballeros, los cuales se conhortaban con su ánimo y esfuerzo. Y venido el día en que se esperaba la batería, él se confesó como uno de aquellos sus compañeros en las armas, y después de durar un buen rato la batería, le acertó a él una bombardada en una pierna, quebrándosela toda, y porque la pelota pasó por entrambas las piernas, también la otra fue mal herida. Y así, cayendo él, los de la fortaleza se rindieron luego a los franceses, los cuales después de haberse apoderado de ella, trataron muy bien al herido, tratándole cortés y amigablemente. Y después de haber estado 12 o 15 días en Pamplona, lo llevaron a una litera a su tierra, en la cual, hallándose muy mal, y llamando a todos los médicos y cirujanos de muchas partes, juzgaron que la pierna se debía otra vez desconcertar y ponerse otra vez los huesos en sus lugares, diciendo que por haber sido mal puestos la otra vez, o por haber desconcertado en el camino, estaban fuera de lugar, y así no podía sanar. E hízose de nuevo una carnicería, en la cual, así como en todas las otras que antes había pasado y después pasó, nunca habló palabra, ni mostró otra señal de dolor que apretar mucho los puños. Y iba todavía empeorando, sin poder comer y con los demás accidentes que suelen ser señal de muerte. Y llegando el día de San Juan, por los médicos, tener muy poca confianza de su salud, fue aconsejado de que se confesase, y así, recibiendo los sacramentos la víspera de San Pedro y San Pablo, dijeron los médicos que, si hasta la medianoche no sentía mejoría, se podía contar por muerto. Solía ser el dicho enfermo devoto de San Pedro, y así quiso nuestro Señor que aquella misma noche se comenzara a hallar mejor. Y fue tanto creciendo la mejoría que de ahí algunos días se juzgó que estaba fuera de peligro de muerte. Y viniendo ya los huesos soldarse unos con otros, le quedó abajo de la rodilla un hueso encabalgado sobre otro, por lo cual la pierna quedaba más corta, y quedaba allí el hueso tan levantado que era cosa fea, lo cual él no pudiendo sufrir, porque determinada a seguir el mundo, y juzgaba que aquello lo afearía, se informó de los cirujanos si se podía aquello cortar, y ellos dijeron que bien se podía cortar, mas que los dolores serían mayores que los que ya había pasado, porque aquello ya era sano, y ser menester espacio para cortarlo, y todavía él se determinó martirizarse por su propio gusto, aunque su hermano más viejo se espantaba y decía que tal dolor él no se atrevía a sufrir, lo cual el herido sufrió con tal sólita paciencia. Y cortada la carne y el hueso que allí sobraba, se atendió a usarle remedios para que la pierna no quedase tan corta, dándole muchas unturas y extendiéndola con instrumentos continuamente,
que muchos días le martirizaban. Mas nuestro Señor le fue dando salud, y se fue hallando tan bueno que en todos los demás estaba sano, que no podía tenerse bien sobre la pierna, y así lo era forzado a estar en el lecho. Y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballerías, sintiéndose bueno, pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo. Mas en aquella casa no se halló ninguno de los que él solía leer, y así le dieron una Vita Christi y el libro de la vida de los santos en romance, por los cuales, leyendo muchas veces, algún tanto se aficionaba a lo que allí había escrito. Mas dejándolos de leer, algunas veces se paraba a pensar en las cosas que había leído, otras veces en las cosas del mundo que antes solía pensar, y de muchas cosas vanas que se le ofrecían, una tenía tanto poseído su corazón que se estaba luego embebido en aquello que pensaba 2, 3 y 4 horas sin sentido, imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora, los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba, los motes, las palabras que le diría, los hechos de armas que harían en su servicio. Y estaba con esto tan envanecido que no miraba cuán imposible era poderlo alcanzar, porque la señora no era de vulgar nobleza, no condesa ni duquesa, mas era un estado más alto que ninguno de estas. Todavía nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros, que nacían de las cosas que leía. Porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar razonando consigo. ¿Qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando proponía le parecía hallar en sí facilidad a ponerlas en obra. Mas todo su discurso era decir consigo: Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. Duraban también en sus pensamientos buen vado, y después de interpuestas otras cosas sucedían los del mundo arriba dichos, y en ellos también separaba gran espacio. Y esta sucesión de pensamientos tan diversos les duró harto tiempo, deteniéndose siempre en el pensamiento que tornaba, o fuese de aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o de estas otras de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta tanto que de cansado lo dejaba y atendía a otras cosas. Había todavía esta diferencia, que cuando pensaba en aquello del mundo se le deleitaba mucho, mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento, y cuando en ir a Jerusalén descalzo, y en no comer sino hierbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho en los santos, no solamente le consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, más aún después de dejando, quedaba contento y alegre. Mas no miraba en ello, ni se paraba a ponderar esta diferencia, hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos, y empezó a maravillarse de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella, cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre, y poco a poco, viniendo a conocer la diversidad de estos espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Este fue el primer discurso que hizo en las cosas de Dios. Y después, cuando hizo los ejercicios,
De aquí comenzó a tomar lumbre para lo de la diversidad de espíritus. Y cobraba un poco de lumbre de aquesta lección. Comenzó a pensar más de veras en su vida pasada y en cuánta necesidad tenía de hacer penitencia de ella. Y aquí se le ofrecían los deseos de imitar los santos, no mirando más circunstancias que prometerse así con la gracia de Dios de hacerlos como ellos lo habían hecho. Mas todo se lo deseaba hacer. Luego, como sanase, era la idea de Jerusalén, como arriba se ha dicho, con tantas disciplinas y tantas abstinencias, cuantas un ánimo generoso encendiendo de Dios suele desearse hacer. Y ya se iba olvidando los pensamientos pasados con estos santos deseos que tenía, los cuales se le confirmaron con una visitación de esta manera. Estando una noche despierto, vido claramente una imagen de Nuestra Señora con el Santo Niño Jesús, con cuya vista por espacio notable recibió consolación muy excesiva, y quedó con tanto asco de toda vida pasada, y especialmente de cosas de carne, que le parecía haberle quitado del ánima todas las especies que antes tenía de ella pintadas. Y así de esta aquella hora hasta el agosto de 53, que esto se escribe, nunca más tuvo ni un mínimo consenso de cosas de carne, y por este efecto se puede juzgar haber sido la cosa de Dios, aunque él no osaba determinarlo, ni decía más que afirmar lo susodicho. Mas así su hermano, como todos los demás de casa, fueron conociendo por el exterior la mudanza que se había hecho en su ánima interiormente. Él no se ha curado de nada, perversaba en su lección y en sus buenos propósitos, y el tiempo que con los de casa conversaba, todo lo gastaba en cosas de Dios, con lo cual hacía provecho a sus ánimas. Y gustando mucho de aquellos libros, le vino el pensamiento de sacar algunas cosas en breve más esenciales de la vida de Cristo y de los santos. Y así se pone a escribir un libro con mucha diligencia, porque ya comenzaba a levantarse un poco por casa. Las palabras de Cristo de tinta colorada, las de Nuestra Señora de tinta azul, y el papel era bruñado y rayado, y de buena letra, porque era muy buen escribano. Parte del tiempo gustaba en escribir, parte en oración. Y la mayor consolación que recibía era mirar al cielo y las estrellas, lo cual hacía muchas veces y por mucho espacio, porque con aquello sentía en sí un muy grande esfuerzo para servir a nuestro Señor. Pensaba muchas veces en su propósito, deseando ya ser sano de todo para que se supone un camino, el cual tuvo casi 300 hojas todas escritas de cuarto. Y echando sus cuentas, qué es lo que haría después que viniese a Jerusalén, para que siempre viviese en penitencia, ofrecíasele meterse a la Cartuja de Sevilla, sin decir quién era, para que en menos le tuviesen y allí nunca comer sino hierbas. Mas cuando otra vez tornaba de pensar en las penitencias que andando por el mundo deseaba hacer, resfriábasele el deseo de la Cartuja, temiendo que no pudiese ejercitar el odio que contra sí tenía concebido. Todavía a un criado de casa que iba a Burgos mandó a que se informase de la regla de la Cartuja, y la información que ella tuvo le pareció bien. Mas por la razón arriba dicha, y porque todo estaba embebido en la idea que pensaba presto hacer, y aquello que
no se había tratado sino después de la vuelta, no miraba tanto en ello. Antes, hallándose ya con algunas fuerzas, le pareció que era tiempo de partirse, y dijo a su hermano: Señor, el duque de Nájera, como sabéis, ya sabe que estoy bueno. Será bueno que vaya a Navarrete. Entonces allí está el duque. El hermano la llevó a una cámara y después a otra, y con muchas admiraciones le empieza a rogar que no se eche a perder, y que mire cuánta esperanza tiene de él la gente, y cuánto iba a valer, cuánto puede valer, y otras palabras semejantes, todas a intento de apartarle del buen deseo que tenía. Mas la respuesta fue de manera que, sin apartarse de la verdad, porque de ello tenía ya gran escrúpulo, se descabulló del hermano. Sospechaba el hermano y algunos de casa que él quería hacer alguna gran mutación.